Gloria a Dios que nos permite congregarnos en esta mañana, en su día, en su iglesia. Y qué bueno que pudiendo tener múltiples opciones, cada uno de nosotros hoy hemos elegido el estar aquí, en la casa del Señor. Permítanme orar nuevamente. Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias porque te pudimos cantar como iglesia y ahora vamos a recibir tu palabra. Suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo guarde nuestros corazones, hable a nuestras vidas a pesar del mensajero. Ten misericordia de mí, de tu iglesia. Y muchas gracias por esta oportunidad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos días estamos en política en República Dominicana. Estamos en elecciones en nuestro país. Y si hay una palabra que hemos escuchado mucho, es la palabra alianza. Hemos visto cómo la baraja partidaria ha estado en constante movimiento entre personas de un partido a otro, buscando fortalecer o debilitar en sus respectivos puestos a sus contrincantes para competir por los diferentes puestos que se disputan en materia legislativa, municipal y presidencial. Y esto no es nuevo. Las alianzas siempre han existido en todas las etapas de la vida, y de hecho nosotros hemos vivido las etapas de nuestras vidas con alianzas. Elegir compañeros que serán parte de nuestra historia en las diferentes etapas que nos ha tocado vivir es parte fundamental para uno crecer. Uno hace memoria de las diferentes etapas de nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta que hay personas que fueron parte de un determinado momento en nuestra vida que ya no están. Y de otros muy cercanos que fueron de mucha influencia para nosotros y de otros a quienes nosotros le fuimos de influencia. Es parte de la vida tener alianzas también en las etapas que nos toca vivir. No hay duda de que hay una cadena de influencia que nos ha hecho ser quienes somos nosotros. Tú y yo somos el resultado de esas influencias. Ahora bien, sin importar quiénes éramos tú y yo, tenemos la oportunidad de ser restaurados en Cristo y de clavar en la cruz todos los medios que forjaron de manera negativa nuestro carácter como influencia antes de nuestra conversión, y que ahora nos podamos abrir a la mejor y la verdadera influencia que es la palabra de Dios. Que sea el Señor ayudándonos en esta mañana, y el texto que vamos a estar estudiando es el texto de Segunda de Crónicas, capítulo 18, y voy a estar leyendo hoy en la Nueva Traducción Viviente. Así que leo Segunda de Crónicas, me puede acompañar también ahí en tu asiento. Los que están en sus casas también me pueden acompañar en esta porción y juntos leamos la palabra del Señor. Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras y ganados para la fiesta. Después, Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar Ramot de Galat. ¿Irás conmigo contra Ramot de Galat?, preguntó el rey Acab de Israel al rey Josafat de Judá. Por supuesto, contestó Josafat. Tú y yo somos como uno solo, y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Entonces agregó, versículo 4, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, 400 en total, y les preguntó, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galat o debo desistir? Sí, adelante, contestaron todos ellos. Dios dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. Vamos a orar. Una vez más, Señor, te suplico tu sabiduría y tu dirección, y que sea el Espíritu Santo obrando
en esta tu iglesia. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser los cristianos que tú quieres que seamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos titulado esta pequeña serie Escuchando lo que no nos gusta, a raíz de la labor del profeta Micaías en los días del reinado de Acab. Y veíamos en la última entrega una introducción que definía brevemente el perfil de tres personas claves en este pasaje o en esta historia: Acab, Josafat y Micaías. Veíamos que los hechos que estamos estudiando se dieron durante el reinado de Acab, y que Acab fue un rey dentro de la lista de los reyes del norte, refiriéndose a la división política del pueblo de Israel luego de la muerte de Salomón bajo el reinado de su hijo heredero Roboam, y que este Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios. Si nosotros tomásemos la vida de Acab y le hiciéramos un zoom in y viéramos todavía más detalle, podemos ver algunas cosas que son claves e importantes. Acab reinó por 22 años. Eso lo dice Primera de Reyes 16:30. Era un hombre con habilidades de milicia. Primera de Reyes 22. Tenía capacidad para la guerra y en varias ocasiones llegó a dominar a sus enemigos. Pero Acab se casó con una mujer, Jezabel. Primera de Reyes capítulo 16, versículo 31 y versículo 32. Y esta Jezabel era hija de un rey pagano. Era una mujer idólatra. Ella fue de mucha influencia para introducir al pueblo de Israel en la idolatría. Jezabel mató muchos profetas del Señor. Primera de Reyes 18:13. Si tuviésemos que hacer esta radiografía de Acab, podemos concluir en varias verdades claras, viendo la trayectoria de Acab en el libro de Primera de Reyes y Segunda de Crónicas, o en Reyes y Crónicas. Acab, aunque era rey, era un hombre de carácter débil. Primera de Reyes 21:5 dice este pasaje: en una ocasión, en una escena entre Acab y su mujer Jezabel. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le preguntó: ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Acab le respondió: porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo: no te daré mi viña. Su mujer Jezabel, versículo 7, le dijo: ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrate tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot, Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Y escribió en la carta: proclamen ayuno y sienten a Nabot a la cabeza del pueblo. Sienten a 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él, diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. Mujer fuerte. Acab era un hombre de carácter débil. Era gobernador, pero era gobernado por completo por la voluntad de su mujer. Primera de Reyes 21:25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Si fuéramos a ser claros, Acab no era un hombre cobarde porque era un hombre de guerra. Él lo que era un hombre sumiso. Sumiso. Él estaba siempre. Acab, pues, le dio la espalda a Dios e incitó al pueblo a darle la espalda a Dios por la influencia de su mujer. Versículo 26. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos, conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los israelitas. Acab le dio la espalda a Dios por la influencia de su mujer. Es importante ver este perfil para poder entender de quién estamos hablando. Es importante entender esto en el contexto de la conversación. Y también tomamos a Josafat y le hacemos un zoom in y vemos un poquito más detallado la vida de él. Vemos que Josafat reinó 25 años. Primera de Reyes 22:42. Tuvo poder
en la guerra, Primera de Reyes 22:44, expulsó de sus tierras quienes estaban viviendo en prácticas sodomitas. Estuvo en contra de lo malo. Josafat, Primera de Reyes 22:46. Josafat fue un rey próspero también en la ingeniería. Cuenta en Primera de Reyes 22:48 que tuvo influencias en la construcción de naves, de barcos. Fue un rey próspero también para su ciudad. Se reconoce que él hizo lo correcto delante de Dios. Primera de Reyes 22:43. Dice este pasaje, no se desvió de él, de Dios, haciendo lo recto ante sus ojos. Pero lo único que se menciona negativo contra Josafat está en Primera de Reyes 22:43, que dice, sin embargo, los lugares altos no fueron quitados. Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Cuando se refiere a los lugares altos, se refiere a altares o lugares donde se practicaban ciertas hechicerías en montañas, en colinas altas. Y había personas que practicaban estas idolatrías en esos lugares y él como rey no los quitó de esos lugares. Pero se dice de Josafat en general que hizo lo correcto y que se comportó rectamente delante de Dios. Luego de ver un poco más allá de la vida de estos dos monarcas, sugiero que volvamos al pasaje central, que es Segunda de Crónicas, capítulo 18. Manténlo en tu Biblia abierto, manténlo en tu dispositivo encendido, porque vamos a estar yendo y viniendo a esta porción. Segunda de Crónicas, capítulo 18, que es el pasaje central. Versículo 1 en adelante dice, Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras y ganados para la fiesta. Después Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar Ramot de Galaad. Hay una alianza entre Josafat y Acab. Hay un convenio, están puestos de acuerdo. Y es claramente en el pasaje, y podemos ver al estudiar el pasaje que esta alianza tiene quizás tres tipos de influencia. Una alianza o influencia en la familia, una alianza o influencia en lo comercial, como dos gobernadores, y una alianza o influencia en lo militar, porque están poniendo de acuerdo los dos para unir fuerzas militares para ir contra otro pueblo. El delirio de estos dos monarcas pondría en juego todo, acarreando lecciones que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy. Como decíamos en la introducción, las alianzas siempre han existido y son parte de nuestro desarrollo en las diferentes etapas que abordamos en la vida. Pero los hijos de Dios no podemos abordar este tema a ciega, no podemos abordar este tema con ingenuidad ni pecar de ignorantes. Tenemos que suplicar a Dios por sabiduría. Tenemos que suplicar a Dios por inteligencia para saber con quién nosotros estamos haciendo alianza. La palabra de Dios dice en Amós 3:3, ¿cómo andarán dos hombres o cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Cómo? Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Tenemos que tener en cuenta con quién nosotros pisamos juntos, a quién tomamos de la mano, con quién nos sentamos en la mesa a tomarnos un café. Hay alianzas peligrosas porque ponen en riesgo nuestra familia. Ponen en riesgo nuestra familia. Y es la porción que acabamos de leer del versículo 1. La Biblia nos enseña a ver a los hijos como un regalo de Dios, a prepararlos para asumir los desafíos de la vida desde la perspectiva de Dios. La Biblia nos invita a criar desde la perspectiva de Dios, desde la temprana edad. Dios es primero, Dios es todo, Dios es lo más alto. No podemos vivir sin Dios. Enseñar a nuestros hijos el lugar de Dios desde su temprana edad en nuestro entorno de crianza. Dios no es el Dios que vemos solamente el domingo en el púlpito de la iglesia. Dios debe estar presente lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, en los altares familiares, en la vida, en las conversaciones, en la casa. Dios debe estar presente en este proceso de crianza. Ahora,
¿Hasta dónde pueden nuestras relaciones o nuestras decisiones actuales influenciar también la vida de nuestros hijos para sus decisiones futuras? ¿Hasta dónde nosotros en el presente podemos, por malas o buenas decisiones, afectar positiva o negativamente la vida de nuestros hijos para el día que nosotros no estemos? Es el caso que estamos viendo aquí. Una alianza peligrosa pone en riesgo a nuestra familia, a nuestra descendencia. ¿Qué tanto pueden afectar nuestras malas decisiones la vida de nuestros hijos? Yo creo que todos tenemos un poco de esos males producidos por las heridas del pecado también en nuestro proceso de crianza. Cada uno de nosotros tuvo una escuela en la cual fue formado, y esa escuela está presente ahora que nosotros estamos también formando a otros. El egoísmo, el desubique de nosotros, muchos padres, al usar a nuestros hijos como puentes para canalizar nuestras frustraciones no cumplidas en nuestras propias vidas, hacen que tomemos malas decisiones a la hora de elegir también por nuestros hijos. Y vemos cómo Josafat, motivado, no sé por qué, hace una alianza que compromete a su propio hijo en matrimonio con la hija de Acab. Es importante eso, que lo veamos con una lupa. Segunda de Crónicas 18:1, hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Hay tantas historias de personas que han puesto en riesgo a sus seres queridos producto de malas decisiones. Y sobre todo cuando son decisiones de no retorno, donde no hay vuelta atrás, cuando ya no hay nada que hacer. Se da por la ambición al negocio muchas veces, se da por el orgullo de mantener una apariencia inquebrantable, pero lamentablemente los más afectados son las piezas de intercambio: los hijos, las esposas, las madres, los padres, el entorno familiar se ve afectado. ¿Cuántas veces no hemos visto historias en películas, en series, en dibujos animados, donde monarcas o reyes pues negocian con sus hijos, lo casan, a veces sin ellos estar puesto de acuerdo? Como parte de una alianza, vemos aquí en este pasaje que tenemos una boda. Tenemos una boda, una unión entre un hijo de una familia real que ha actuado correctamente delante de Dios, la familia de Josafat, y otra familia que le ha dado la espalda a Dios completamente, la familia de Acab. Una pésima decisión por una testarudez o falta de discernimiento de ambas familias. Y es triste, hermanos, cuando vemos que como cristianos violentamos los principios fundamentales de nuestra fe, como la unión con el yugo desigual. Es triste cuando vemos a creyentes violentar principios fundamentales de la fe por ceder a luchas de clase, por ceder a presiones económicas. Padres incitando a sus hijos o hijas a ceder a principios fundamentales por tema de posición social, que en la iglesia no hay. Y lo que hay, lo pobrecito, tú sabes. Sacrificando así la fe y tirando a la cuneta la sangre de Cristo. La sangre derramada por amor. Muchas veces la negociamos por principios y por luchas de clases y por temas económicos. No considerar a Dios en las decisiones de influencia en la vida de nuestros hijos, como estudios y carreras, o influenciarlo con quién se van a casar, habla mucho de las convicciones que tenemos como cristianos. A Josafat no le importó y se dio a su hijo, y vamos a ver las implicaciones. Segunda de Reyes 11:1. Esta hija de Acab, pues, ¿qué pudo heredar hija de Acab e hija de Jezabel? Imagínense. Cuando Atalía, que era la hija de Acab, madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real. Esa muchacha tenía un espíritu. Si la mamá era una cosa, la hija era poderosa también. Y esa era la hija, la nuera de Josafat,
que cuando ella vio la oportunidad, comenzó a matar a toda la descendencia. Y eso es importante verlo, porque si desaparecía toda la descendencia de Josafat, desaparecía toda la descendencia del linaje de David, y desaparecía o no existiera la descendencia que traería en un futuro al león de la tribu de Judá, a Cristo Jesús. Fíjense cómo una decisión puede afectar todavía años después de que se tomó a otra generación por una mala motivación en el momento que se tomó. Pensamos nosotros muchas veces cómo nosotros podemos estar animando a nuestros hijos a ver a Dios aún después que se vayan de nuestras casas. Esperemos en Dios que se vayan, ¿verdad? Nos imaginamos nosotros qué tan fuerte es lo que estamos enseñándole ahora mismo, en este presente, en el 2024, para que en el 2034, 10 años después, podamos ver frutos del día de hoy. ¿Cómo elegir una mujer, una esposa? ¿Qué buscar en ella? A los varones, a las chicas, ¿qué buscar en un hombre? ¿Cómo está evidenciando en nuestro hogar la piedad de Cristo constantemente? Aquí vemos que la nuera de Josafat, la esposa de su hijo, cuando se dio la oportunidad, quiso linchar a todos en la descendencia. Y sigo ampliando el versículo 2 del capítulo 11 de Segunda de Reyes, y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, para que vean cómo en la misericordia del Señor Dios mantuvo un remanente. Imaginemos lo que llegase a pasar, pues bueno, no imaginar eso, qué sería si todo el linaje del Mesías hubiese sido pues atacado. Dice el versículo 2, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocasías, tomó a Joás, hijo de Ocasías, y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. Y Joás estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años, mientras Atalía reinaba el país. El único que quedaba, Joás, fue escondido. Como la historia de Moisés, como toman un niño y Dios cumplió un propósito años después. Pues Joás era ese único, y él continuó la descendencia real de Josafat, del linaje de David, y a través de ahí podemos ver la venida años después de un Salvador, Cristo Jesús. Una mala alianza pone en riesgo a nuestros familiares aún después de nosotros morir. Hay alguien que siempre dice que hay personas que dan problemas aún después que se mueren. Y tiene mucho que ver con nuestras decisiones presentes. Tiene mucho que ver con eso. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas alianzas, porque hay alianzas peligrosas. Y lo primero es que las alianzas peligrosas o las malas alianzas pueden afectar nuestra familia. Lo vemos aquí. Número 2. Una mala alianza pone en riesgo nuestros bienes materiales. Hogar, empresa, tierra, nación. Toda decisión acarrea consecuencias, y tomando malas decisiones y quitando a Dios de su lugar, no podemos esperar que pasen grandes cosas. Separados de mí, nada podemos hacer. Yo no puedo esperar que pasen cosas grandes quitando a Dios del centro de nuestra vida. Dios nos ha dotado de bienes. Dios nos ha dado bienes para que lo administremos, siendo el primer cargo que Dios nos da ser administradores de la creación. Dios nos dejó ese cargo. Dios nos dotó de múltiples cosas para administrar la creación. Génesis 1, 27 al 30. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 27, versículo 28. Dios lo bendijo y le dijo: sean fecundos y multipliquen, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También Dios le dijo: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie y de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento.
y todo animal de la tierra y toda ave de los cielos. Dios le dejó al hombre la creación para que la administrara. Dios nos dejó este llamado: administrar con sabiduría todo lo que Él creó. Pero también tenemos el deber de administrar con sabiduría todos los bienes que Dios nos ha dado, que a veces uno cree que es el resultado de mi propio esfuerzo. Esa casa, ese carro, ese teléfono, tu repertorio de ropa, tus dispositivos electrónicos. Debemos demostrar buena mayordomía en ellos, porque es el resultado del esfuerzo humano, no es tirando dinero para arriba. Debemos demostrar que somos buenos administradores al hacerlo como para la gloria de Dios. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, y todo lo que en él habita. Todo es del Señor. Y Dios nos manda administrar con sabiduría todo lo que tenemos. Esto incluye cosas materiales que uno a veces tiende a ver como por ganancia de mi esfuerzo personal. Ahora, ¿qué pasa aquí? Al Acab extender esta invitación a Josafat y al él asumir la decisión de apoyar a Acab, está poniendo en juego todos los recursos materiales también y humanos que él tenía como administrador de un pueblo, de una nación. Cómo la decisión de un hombre afecta a toda una nación. Versículo 3, él le dijo: tú y yo somos como uno solo, y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos uniremos para ir a la batalla. Esta porción muestra el tipo de alianza militar o comercial que ellos tenían. Recuerden que Josafat había invertido pues en la ingeniería y la creación de naves o barcos marítimos, construcción de ese tipo. Y aunque Josafat crecía en poder y Josafat tenía mucho poder, aparentemente no tenía mucho discernimiento, ni aparentemente mostraba prudencia. Y eso sucede. Hay personas que tienen muchos recursos materiales, pero con decisiones muy simples que evidencian que lo único que tienen es dinero. Josafat me recuerda el ejemplo que el Salmo 1 nos invita a no hacer. Salmo 1, versículo 1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Josafat estaba haciendo todo lo contrario. Y muchas veces tú y yo también lo hacemos. Con toda sinceridad, muchas veces actuamos como Josafat. Amamos a Dios, queremos agradar a Dios, pero por la razón que sea nos dejamos influenciar y nos andamos en el consejo de los impíos, nos detenemos en el camino de los pecadores y nos sentamos en la silla de los escarnecedores. Josafat estaba haciendo esto. Josafat, al igual que nosotros, asumimos muchas veces alianza con personas equivocadas y ponemos en riesgo no solamente a nuestra familia, sino también todos los bienes que Dios nos ha dado por administrar. Una mala decisión, una mala alianza, una mala influencia no solamente puede afectar a mis hijos, a tus hijos, puede afectar tu casa, tu vehículo, tu cuenta bancaria o la mía. Por supuesto, contestó Josafat, tú y yo somos como uno solo. Seamos sinceros, hermanos, ¿a quién uno llama pana, amigo, íntimo? ¿Quién se merece ese título? ¿A quién yo puedo llamar mi amigo de esa manera? ¿A quién yo puedo llamar mi íntimo de esa manera? ¿Cómo inciden esos íntimos en mis decisiones como persona? Pero sobre todo, ¿cómo inciden los que no tienen a Cristo en mis decisiones personales? Muchas veces cristianos dicen: no, porque mi mejor amigo o mi mejor amiga, una persona que no es un creyente. Y no estamos diciendo que uno no puede tener amistades no cristianas, pero tenemos que tener cuidado a quienes uno les entrega la llave de su corazón para decirle: ven, entra, habita en él e influencia dentro de mí, porque esas personas terminarán influenciando en nosotros. Y hay influencias peligrosas que pueden afectar nuestras familias
y nuestros bienes que Dios nos dio para administrar. Tú y yo somos como uno solo. Estaban en alianza comercial y política. Y por último, tenemos que tener en cuenta con el tipo de alianzas que realizamos, no solamente porque afecta a nuestra familia o afecta a nuestros bienes que tenemos que dados por Dios a nosotros, sino también porque afectan nuestras convicciones espirituales. Las alianzas que realizamos nos acercarán más a Dios o nos alejarán más de Él. Versículo 4 al 6. Entonces agregó Josafat: pero primero averigüemos qué dice el Señor. Josafat está en duda. Él está viendo que este hombre es peligroso y que la familia todavía más. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, 400 en total, y les preguntó: ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galad o debo desistir? Sí, adelante, contestaron todos ellos. Dios dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó otra vez: ¿acaso no hay un profeta del Señor por aquí? Debemos hacer la misma pregunta también a él. No sé si a usted le ha pasado que uno está a veces en lugares donde están aconteciendo cosas que uno se pregunta: ¿y qué yo hago aquí? ¿Qué yo busco aquí? Uno se siente como un pez fuera del agua. Y a veces uno le puede costar opinar o contradecir a lo que está pasando. A veces uno tiene hasta miedo de opinar en esos ambientes por el nivel de implicación que uno tiene como cristiano metido ahí. Porque a veces ya después que uno tiene el pie adentro, uno decir algo en contra, decir: bueno, pues tú estás aquí. Yo recuerdo en mi etapa universitaria, los amigos siempre decían: después de tal clase vamos por tal sitio. Y no es mi ambiente. No, hombre, no, nosotros vamos a tener la botellita de tal color en la mano. Tú tienes un vasofón. Señor, un vasofón en un grupo, eso queda un vasofón blanco en un grupo. Aunque sea agua Perrier, pero eso, el que lo vaya afuera, vasofón blanco en grupo y todo lo demás con botella. ¿Qué uno busca aquí? ¿Qué buscaba Josafat ahí? Ese joven universitario, ese empleado en el ambiente laboral donde la mayoría no son creyentes, pero insisten en que uno sea parte del ambiente social. Un ambiente social a veces en el que uno no encaja. Y más complicado es cuando quien interactúa es alguien que uno considera por encima de mis estatus. El jefe, el superior, el gerente, el vicepresidente de la empresa, un decano de la facultad que te invitó a un lugar y a veces uno no se siente en ese lugar. Cuando uno se asoma al versículo 4, uno pudiera decir: wow, gloria a Dios, mira cómo este hombre mantiene sus convicciones en Dios, todo, aunque está interactuando entre reyes. Aún él está todavía forzando a que se haga una consulta al Dios de los cielos. Pero a veces también uno considera que mientras más grande es la persona, menos cuestionable es o es más difícil yo expresar mis convicciones, porque sería como llevar a la contraria a. ¿Y cómo yo le digo al jefe que él está equivocado? ¿Y cómo el jefe que quiere que yo haga tal cosa, yo le digo que no? ¿Cómo ese decano, cómo ese profesor, yo le digo que no? Él dice: primero averigüemos qué dice el Señor. A otro rey. Acab tiene la batuta. Acab lleva la conversación y la decisión. Él apunta a responder conforme a lo que él tiene en el bolsillo como material de respuesta. Imagínate un hombre idólatra con una esposa dominante idólatra que ha impuesto la idolatría en todo el pueblo, que ha opacado los principios de Dios, que ha opacado la imagen de Dios, del Dios creador en esa nación, una nación que anda en oscuridad. Y acá tiene una respuesta que parece correcta. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 15, dice: entonces el rey reunió, versículo 5, entonces el rey reunió a los profetas, 400 hombres, y le preguntó. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer aquí tenemos que subrayar eso: 400 profetas.
o los profetas y preguntarnos, ¿quiénes son esos profetas? ¿Quiénes son los profetas de Acab? Es fácil conciliar quiénes eran estos profetas por la consistencia del número en que eran, 400. Y todo lo que hemos leído un poco en el Antiguo Testamento, sabemos la historia de los 400 profetas de Baal, o los 450 profetas de Baal, y los 400 de Acera, que fueron llamados a un reto por un profeta de Dios. ¿Y saben qué? Ese profeta fue Elías, y ese rey fue Acab. Esos profetas que Acab llamó no eran profetas de Dios. Eran sus profetas idólatras de sus deidades que ellos adoraban. Ahí está Josafat, que cree en un solo Dios, contra un hombre que está llamando a sus 400 profetas que creen en aquel rey, en aquella deidad Baal. Primera de Reyes 18, 19. Y esta escena de Primera de Reyes 18 nos lleva a aquel diálogo, a aquel reto que se dio entre Elías, Acab y los falsos profetas. Y ese es el contexto del versículo 19 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Ahora, dice Elías, convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Dice otra versión, quienes comen de la mesa con Jezabel. Jezabel billeteaba a los profetas. Ellos les servían, pero no era en vano. Estaban asegurados el colegio de los muchachos, la comida ahí. Acab consulta a los falsos profetas en nombre del Señor. En nombre del Señor. Y enfrente de Josafat, ¿qué situación? ¿Usted se imagina? Tú estás sentado ahí y llaman 400 hombres, falsos profetas. Es una presión, ¿sí o no? Si uno se encuentra a veces en situaciones en un ambiente donde Dios no está siendo glorificado y hay 3 en contra tuya, hay 5 en contra tuya, imagínate que llamen a 400 que vayan a testificar. Versículo 5, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galad o debemos desistir? Es la pregunta que le hace Acab. Y lo más grande es que ellos responden conforme a lo que Acab quiere escuchar. Sí, adelante. Contestaron todos ellos, Dios le dará la victoria. Pero Josafat vuelve y pregunta, ¿acaso no hay un profeta del Señor aquí? Debemos hacer la misma pregunta. Él está claro. Él estaba claro que esa consulta no era a el Dios creador, al Señor creador de los cielos y de la tierra, el que tiene control de todas las cosas. Él estaba claro que aunque eran muchos, no eran verdaderos, eran falsos. Acá hay muchos principios que podemos guardar. Hermano, no nos lancemos sin consultar a Dios. No nos lancemos sin consultar a Dios. No importa la envergadura del proyecto, no importa lo sencillo o difícil que sea, no nos lancemos sin decir, ¿acaso aquí habrá algún profeta del Señor? ¿Qué dirá el Señor de esto? Aunque la mayoría pueda decir lo que queremos escuchar, no nos lancemos de manera fácil. No importa tampoco la envergadura de quien nos esté ejerciendo presión. No importa, mantengamos nuestros principios y no quitemos la mirada de Dios y seamos fieles a lo que Dios nos ha prometido. No quitemos la mirada del Señor sin importar frente a quién tú y yo estamos recibiendo presión. Acab era un hombre poderoso, Josafat también, pero él no se dejó llevar por esa presión. Hermano, mi hermana, no cedamos. Insistamos en influenciar porque Dios es grande. Insistamos en influenciar. Aunque la presión sea grande, insistamos en hacer lo correcto. Aprendamos a discernir y distinguir al Señor en medio de los falsos que nos quieren confundir diariamente. Aprendamos, pidamos al Señor, dame tu discernimiento. Dame tu vista espiritual, Señor, para yo poder elegir lo correcto. Ayúdame a elegir lo correcto en medio de tantas opciones falsas y negativas que hay en este mundo.
Veamos que muchas veces Dios se entrega también a los impíos, a aquellos que se resisten a creerle. Dios también los entrega a creer mentiras por darle la espalda neciamente a la verdad de Dios. Tú y yo estamos llamados a ser sal y a ser luz en este mundo. Tú y yo estamos llamados a que la gloria del Señor brille donde nosotros lleguemos. Y si la relación y la influencia con aquellos que no están de frente al Señor no van a hacer que ellos vengan al Señor, probablemente con el tiempo tú y yo vamos a comenzar a cederle a ellos, a sus principios, y a dejar morir nuestros principios. Y eso no es correcto. No es correcto. La influencia debe de llevar a que los que están alrededor de nosotros puedan oler el perfume de Cristo, como dijo Pablo, y puedan ser atraídos a la salvación mediante la cruz. Hay influencias peligrosas porque pueden afectar nuestro núcleo familiar, aún después de nosotros morir, porque pueden afectar nuestros bienes que tenemos que administrar para el Señor, y porque puede afectar también nuestra vida espiritual. Para terminar, en el camino de la vida, tú y yo hemos hecho alianzas que solo el tiempo ha dicho lo fructífera o la dañina que pueden ser para nosotros. En el proceso de aprendizaje, siempre tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que no queremos escuchar, lo que no nos gusta escuchar. Las malas alianzas nos dejan ver el peligro que representa para los hombres buenos, para los hombres de Dios, las malas compañías. Vemos la desdicha también de quienes prestan oído a los aduladores, especialmente si esto se hacen pasar por profetas que solo anuncian las cosas agradables que queremos escuchar. Así fue engañado Acab para ruina suya, y le estuvo bien por dar oído a tales cosas. Pero si escuchamos a los verdaderos profetas de Dios, vamos a vivir fuera del peligro. Si escuchamos la santa palabra de Dios, si leemos la santa palabra de Dios, si nos asociamos a hombres y mujeres que amen a Dios, nuestra vida correrá menos peligro. Que Dios nos ayude y cuide nuestras familias, nuestros bienes y nuestra vida espiritual de falsas alianzas.